Buenos días, a ver si ya salgo. Buenos días, vamos a seguir con el cierre del año temático a mujeres lesbianas, trans y bisexuales, el año que ha presentado la Federación Estatal de Lesbianas, Trans y Bisexuales. Y ahora vamos a tener una mesa súper interesante con 3 mujeres empoderadas, además que tienen un gran recorrido, un coloquio con ellas. Y quiero presentar a cada una de ellas. Quiero empezar por Elisa Col Blanco. Es una activista bisexual, creadora del taller Viajar sola sin dinero y sin miedo y autora del fanzine Mitos del amor romántico, autora también de Revolution on the Road. Bienvenida, Elisa, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero presentar también a Irán Valera. Es una periodista y militante feminista española. Es coordinadora de Factoría Lila, además de una de sus fundadoras. También es creadora y presentadora de El Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Pues también ha participado en programas de televisión. Irán Valera escribe en prensa independiente acerca de la lucha feminista y la crítica del machismo. Tiene muchísimos artículos, muchísimos textos y gracias también por estar aquí. Me enorgullece presentarlas a las 3. Muy bien, buenos días, muchas gracias a vosotras. Y contamos también con Roberta Marrero. Es una artista contemporánea, cantante y actriz española. Entre sus publicaciones, estuve revisando por ahí, me encanta la que publicaste, El bebé verde. También colaboró como en la voz invitada en el primer álbum del grupo musical Span. Participa en muchas otras actividades también. Bienvenida, Roberta, gracias también por estar aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Pues vamos a empezar este coloquio con estas 3 mujeres y, como les decía antes, vamos a dejar carta abierta para que cada una de vosotras, desde vuestra experiencia, desde vuestras luchas y reivindicaciones, nos vayan contando qué significó para vosotras ser mujeres, qué reivindicaciones tienes, qué camino han tenido que recorrer y qué quieren transmitir también a nuestros espectadores. Vamos a empezar con Elisa Col. Elisa, te cedo la palabra. Joder, perdón. Muchas gracias. Pues bueno, para mí, o sea, es un honor estar aquí y compartir panel con estas 2 mujeres que para mí han sido referentes. Como persona bisexual, bueno, yo creo que para mí lo más complicado ha sido validar mi orientación y mi identidad como algo dentro de la disidencia, porque siempre se ve la bisexualidad como un puente entre la disidencia y la norma, y validarme como persona disidente, yo creo que ha llevado más tiempo, sobre todo por la falta de referentes, ¿no? Dentro de un par de meses publico un libro, mi primer libro, Resistencia bisexual, mapas para una disidencia habitable. Y estoy muy ilusionada porque cuando estaba haciendo la investigación para el libro me costó mucho encontrar textos escritos en castellano sobre estos temas, ¿no? Parece que al final siempre todas las referencias tienen que venir de fuera, tienen que venir de Estados Unidos, y bueno, está guay ver que en los últimos años está creciendo bastante el movimiento activista bi, que todo el colectivo LGTBIQA+ se está revisando con respecto a la bifobia, porque muchas veces estamos hablando en jornadas o en luchas, estamos hablando de luchar contra la homofobia, luchar contra la transfobia, que es hiper importante, pero al final siempre se nos olvida que está ahí la B, y la B está ahí por algo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito hacia lo que intento dirigir mi trabajo, ¿no? Como a reivindicar la bisexualidad, a señalar la bifobia y a hacer alianzas con el resto de colectivos disidentes. Estuve leyendo y quizá es el momento también de preguntarte, decir, si nos puedes aclarar qué significa el término bisexual. Se genera mucho debate sobre este término. Hay personas que dicen bisexual es aquella persona que está orientada a estos 2 géneros, pero creo que podemos profundizar en esto ya que estamos empezando para ampliar esa imagen, ¿no?
Uno de los estigmas que hay sobre la bisexualidad es que es un término binarista, que esta acusación a mí me toca mucho las narices porque no es verdad y además históricamente no es verdad, ¿no? O sea, evidentemente ya hemos pasado hace tiempo la noción del binarismo de género, yo creo. La bisexualidad se puede definir de muchas maneras, se puede definir como atracción hacia mi propio género y otros, o hacia personas de más de un género, o hay una definición de bisexualidad muy extendida, que es la que dio la activista Robin Oates, que es atracción hacia personas de más de un género, no necesariamente de la misma forma, no necesariamente al mismo tiempo y no necesariamente en el mismo grado, ¿no? Es decir, una definición no binarista de la bisexualidad, que para mí tiene sentido a nivel histórico, porque la alianza bi y trans es una alianza histórica que también ha sido muy borrada dentro de los relatos más normativos de la historia LGTBI, más al menos en Estados Unidos, que es la que más accesible es la documentación para mí. Y bueno, y también porque la bisexualidad en sí misma rompe un binarismo, ¿no? El binarismo del monosexismo que dicta que solamente existen las personas heterosexuales o homosexuales, ¿no? Que al final también parte de una visión binaria de la orientación, ¿no? Hacia uno o hacia otro. Y la bisexualidad yo creo que tiene la capacidad de romper con eso. Entonces, no, la bisexualidad no es binarista, las definiciones binaristas de la bisexualidad no definen la bisexualidad, igual que las definiciones machistas del feminismo no definen los feminismos. Y bueno, esto también es un trabajo que tenemos que seguir haciendo para recordar y para que la etiqueta de la bisexualidad deje de generar ese rechazo que todavía genera, ¿no? Y en esta línea, porque claro, al final dicen entonces, se puede generar confusión cuando se habla de bisexualidad y pansexualidad. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Pues a ver, esto para mí es un debate en el que yo no me suelo meter porque me parece que es como que cuando buscas bisexualidad en Google o donde sea siempre te sale esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad? Y a mí me interesa más enfocar mi trabajo a señalar la bifobia, analizar de qué forma se materializa la bifobia a nivel estructural en violencias concretas. Y como no es una diferencia que haya, igual que, o sea, bueno, que no es una diferencia que esté muy clara en el sentido de que hay muchísimo debate al respecto, hay activistas que se dedican más a esto y yo creo que es mejor como hablar de esto con ellas porque yo no me he metido demasiado en este tema, la verdad, porque elijo enfocar mi trabajo a esto otro que te comentaba. Entonces, bueno, yo creo que partiendo de la base de que cada persona, o sea, de que las etiquetas tienen que tener la utilidad de que cada persona se pueda sentir a gusto y tranquila y protegida dentro de su identidad. Yo elijo la etiqueta bi porque, bueno, pues porque me parece que también es una forma de luchar contra su estigma, porque no es una etiqueta binarista y también por memoria histórica, ¿no? Por reconocer también ese recorrido que tiene el activismo bisexual. Estuve leyendo un artículo que has escrito en en un periódico y ahí mencionabas una cosa que dice, los grupos de amistades suelen tener en común circunstancias estructurales, opresiones o privilegios de personas bisexuales, sin embargo ahí como que las personas bisexuales apenas tenemos vínculo o amistad con otras personas bisexuales. Y tú misma lanzas la pregunta y dices, ¿dónde estamos las bisexuales? Pues muchas veces en armarios, ¿no? Que es lo que comentaba en el artículo, que parece que, pues eso, que los círculos de amistades siempre se generan alrededor de una opresión común, lo cual es, vamos, normal, o sea, quiero decir, es una forma de protegernos también de la cis heteronorma. Pero claro, lo que pasa con las personas bisexuales, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, muchas veces en la vida, es que tanto con amigas heteras como con lesbianas, bolleras, etcétera, he estado metida en el armario para no señalar esas diferencias, ¿no? Y el trato ha sido muy distinto también según el género de la persona con la que yo estaba en pareja, por ejemplo, o así. Entonces, muchas veces
las personas bis tardan más en salir del armario, digamos, que otras disidencias, ¿no? Porque, bueno, pues por lo de la falta de referentes que te comentaba, pero también porque por ese miedo al rechazo y por no tener una comunidad propia, ¿no? Ahora ya sí que se están generando comunidades, tanto de forma física como en colectivos, así como online, y ya no da, vamos, para mí también, por el recorrido, ya no da tanto susto. Vamos, yo ya estoy fuerísima del armario en todas partes, pero bueno, como que yo sí que he visto en colegas y así que el paso antes de nombrarte bi es dejar de nombrarte hetero, pero no te nombras como nada. Y al final te falta esa comunidad, y esa comunidad es necesaria para poder, pues no sé, investigar en tu propia identidad, para sentirte validada y para darte, sobre todo, herramientas para luchar contra las violencias que te están atravesando sí o sí. Yo creo que en muchos ámbitos todavía se sigue hablando de esta invisibilidad de la bisexualidad y aunque digamos que no, creo que todavía es un término que no se entiende del todo bien, mucha gente lo desconoce o asocian a ciertos estereotipos. Mencionas también que en el Estado español apenas existen estas comunidades o colectivos de bisexuales. ¿Crees que esto sigue así? ¿Está cambiando? Decías que hay grupos en redes. ¿Cómo ves todo esto? Yo creo que está cambiando tanto el hecho de que estemos aisladas, creo que cada vez hay más comunidades, lo que te decía, online y físicamente, creo que cada vez hay más comunidades bis y eso es genial. Y también creo que está cambiando el tema de que estemos ya no solo aisladas en nuestro grupo bis, sino que se están haciendo alianzas con otros colectivos, o recuperando alianzas que ya existían o creando alianzas nuevas. Y a mí eso me parece súper necesario y creo que es positivo para todo el mundo porque al final, bueno, pues eso, es juntar fuerzas, ¿no? Y al hacer esas alianzas también se reconoce no solamente nuestro lugar en la disidencia, sino también nuestro potencial, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo sí creo que está cambiando, lo veo también en institutos, que yo me he dedicado varios años a dar talleres de prevención de violencias machistas y de diversidad LGTBIQ+, y así, y sí que se está viendo que ahora ya no hay tanto susto diciendo que eres bi en las aulas, a pesar de que yo me he encontrado, pues eso, pues una vez una chica preguntó, ¿soy peor persona porque me gusten los dos géneros? Por ejemplo, lo expreso así, como peor persona, qué fuerte, ¿no? Claro. ¿De dónde has sacado esa idea? De todo lo que... Entonces, bueno, lo de la invisibilidad que decías, para mí el problema de la invisibilidad, me preocupa más la invisibilidad de la bifobia que la invisibilidad de la bisexualidad, porque el hecho de que no se reconozca la bifobia como algo real, que la bifobia tiene consecuencias tangibles, o sea, los niveles de violencia sexual, los niveles de salud mental, depresión, bueno, hay varios estudios que deberían ser más, pero bueno, todos los estudios que están hechos midiendo los estragos de la bifobia muestran datos terroríficos. Entonces, para mí, lo preocupante es que la bifobia sea invisible porque entonces no se generan recursos para combatirla. Y eso aumenta aún más la vulnerabilidad de las personas bis ante la bifobia. Ya para terminar, me gustaría preguntarte cuáles son estos estigmas sobre las mujeres bisexuales y cómo podemos combatirlos, porque al final queremos reivindicar la visibilidad, la normalidad, entre comillas, de lo que es ser una mujer bisexual, ¿no? Pues en las mujeres en concreto, sobre todo en las mujeres que entran dentro de cánones normativos, etcétera, que entramos dentro de cánones normativos, vamos, el que primero se me viene a la mente es el de la hipersexualización, ¿no? Es decir, el hecho de pensar que somos personas promiscuas, hipersexuales, que a mí también me parece importante como decir que no hay que combatir un estigma con su opuesto, o sea, no se trata de decir, no somos promiscuas, porque lo podemos ser, pero eso no viene vinculado a el hecho de ser bi. Puede serlo o no puede serlo. Y para mí el problema, por ejemplo, de estos estigmas, por ejemplo, el de la hipersexualización, es que vienen acompañados de violencias directas, ¿no? O sea, la hipersexualización de las mujeres bisexuales está súper vinculado a la cultura de la violación, a los niveles de violencia sexual que hay entre mujeres y personas no binarias bisexuales,
y bueno, pasa lo mismo con todas estas listas de mitos que siempre hay, ¿no? En páginas rollo BuzzFeed y así, ¿no? En plan de mitos sobre la bisexualidad. Vale, o sea, está guay analizarlos, pero para mí es mucho más importante ver qué consecuencias tiene el hecho de que esté tan extendido ese mito, ¿no? A nivel ya de violencias. Gracias, Elisa. Pues yo creo que estas cosas son importantes aclarar porque nos ayudan, ¿no? Vamos a continuar con Roberta. Roberta, bienvenida una vez más. Gracias por estar aquí. Y pues te dejo el campo abierto para que nos puedas contar un poco tu experiencia, tus reivindicaciones, tus luchas, qué es lo que nos quisieras transmitir en este coloquio de mujeres LGTB. Pues mira, primero que nada, quería agradecer que me inviten a una mesa de mujeres, porque este ha sido un año muy difícil para las mujeres trans y a mí en concreto a veces me cuesta vincularme al concepto mujer, siendo una mujer, por todo esto que nos está cayendo a las mujeres trans. Entonces estoy muy contenta de estar aquí con vosotras. Yo reivindico mi trabajo, sobre todo en los libros que escribo y en los artículos que escribo, la humanización de las mujeres trans. Es decir, explicarnos, no explicar por qué somos trans, sino contar nuestras historias, contar mi historia. Yo uso mucho lo autobiográfico en mi trabajo, contar mi historia, cómo me siento, qué pienso, cuáles han sido mis batallas, el bullying que sufrí cuando era pequeña, la violencia machista que sufrí, sobre todo cuando era adolescente. Y todo eso lo hago para que como dije antes, nos humanicemos ante los demás. Es decir, igual que hay un montón de misterios y de mitos urbanos sobre la bisexualidad, hay un montón de misterios y de mitos urbanos y de historias rocambolescas sobre todo sobre las mujeres trans. Sobre los hombres trans, menos porque han sido menos visibles a lo largo de la historia, pero sobre nosotras hay una serie de malentendidos y de espacios que la gente cree que son comunes, que son completamente erróneos a la hora de conocer a las mujeres trans. Pues a mí estuve ayer viendo, como les dije, estuve cotillando un poco vuestros perfiles y encontré esto del bebé verde. Te confieso que me ha emocionado muchísimo porque habla de esto que estás diciendo, ¿no? Lo que queremos es que se nos humanice y que conozcan nuestras historias, porque yo creo que es cuando realmente las personas entenderán cuáles son nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestras reivindicaciones. Y en tu libro hablas del respeto, de la convivencia, y me gustaría que, no sé, preguntarte qué nos dirías a todas aquellas personas que estamos en todo este proceso de autoaceptación de nuestra historia, de nuestra identidad, de nuestra vida, porque es verdad que también dices el bebé verde puede servir para cualquier historia de vida, que al final utilizas un término que me parece tan interesante, es decir, tocar la herida para que entre la luz. Y eso creo que es maravilloso, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Hombre, El bebé verde, para quien no lo sepa, es una novela gráfica que escribí en el año 2016, que publicó Lumber, y es una novela gráfica sobre mi infancia y mi primera adolescencia como niña trans. El libro quiere romper con toda esa mitología que hay alrededor de las mujeres trans. De hecho, el libro comienza con el bebé, que es mi alter ego infantil, diciendo, no nací ni hombre ni mujer, nací bebé y necesito tiempo para saber quién soy, que se rompe uno de los grandes mitos sobre las personas trans. Cuando te dicen, nació hombre, perdona, es que yo cuando nací no era un hombre, era un bebé, o sea, no intentes sexualizarnos ni identificarnos con algo que no somos, es decir, los bebés son cosas pequeñitas que tenemos que proteger y que tenemos que querer, y que nacen con unos genitales determinados, pero que esos genitales no definen quiénes son. Es decir, los propios bebés se definen una vez que empiecen a pensarse y empiecen a actuarse. Lo curioso del bebé, de ese libro en el que
cuento cosas como el bullying, cuento cosas como la relación entre los niños y los padres, es un diálogo entre los peques y los adultos, un poco para acabar con esa niñofobia que existe, que hay adultos que tienen niños pensando que los niños tienen que ser lo que ellos quieren que sean. Es decir, si el papá es del Atleti, el niño le tiene que gustar el fútbol y ser del Atleti. Pues a lo mejor al niño le gusta el ballet o le gusta la música o le gusta pintar con acuarelas. Al mundo para que sea tu calco. Hay un hijo al mundo para que florezca como es ese niño o esa niña. Entonces, lo curioso de ese libro es que creó un vínculo con los lectores. O sea, mucha gente me ha escrito después de leer el libro y no eran personas trans en su mayoría. Es decir, eran personas cis, algunos eran gays, otras eran lesbianas, otras eran heteros, otras eran bis. Entonces, me alegró mucho ver cómo el proceso de creación de la identidad de una persona trans no es tan distinta al proceso de creación de la identidad de una persona cis, y que al final toda esa moto que nos quieren vender de que todos somos distintos y de que hay grandísimas diferencias insalvables entre unos colectivos y otros, al final es una patraña. Es decir, compartimos más vivencias de las que creemos y las vivencias son más universales de lo que nos quieren hacer creer. En esta lucha, por ejemplo, de decir que al final somos iguales que las otras personas, es verdad que también las personas trans seguimos reivindicando un reconocimiento real, legal, esto que tú decías, ¿no? Por ser reconocidas y que como personas humanas, más allá de tener que estar dando argumentos y tener que estar justificando, ¿tú crees que ha cambiado? Siempre se dice, las mujeres trans hemos estado desde las primeras manifestaciones, sin embargo, a lo largo de poco a poco se nos ha ido invisibilizando y creo que es ahora cuando estamos despertando. ¿Tú crees que estamos avanzando? ¿Hay este cambio generacional? ¿Se nos está escuchando más? ¿Nos estamos empoderando? ¿Cómo ves todo este recorrido, todo este proceso? Hombre, sí que es cierto y es innegable que las cosas han cambiado. O sea, yo creo que la sociedad está en constante evolución, aunque algunas veces involucione, según dónde y cómo y cuándo. Pero es decir, que las personas trans estamos en otro sitio distinto al que estábamos hace 5 años nada más. Es innegable. Es decir, ahora nos llaman para mesas, ahora nos dejan escribir libros. Ayer, por ejemplo, di un taller de lecturas sobre el bebé y todo era adolescentes, jóvenes que te preguntaban, súper amorosos. Es decir, todo eso es nuevo. Yo, de hecho, cuando escribí El bebé, quise escribirlo porque sentí esa vibración que había de personas trans contando sus historias en primera persona, que es algo completamente nuevo, porque siempre ha sido personas cis hablando sobre personas trans. Es decir, el hecho de que las personas trans estemos empezando a contar nuestras historias siempre ha pasado, porque hay personas trans muy famosas de la historia que han escrito sus memorias, pero así a este nivel que se ha filtrado en las series de televisión, en los realities, en la literatura, es bastante nuevo. Pero aún así hay que trabajar mucho. Es decir, en España todavía la salida laboral para la mayoría de las mujeres trans sigue siendo la prostitución. Sin tener yo nada en contra de las prostitutas. En absoluto quiero que la gente piense que soy abolicionista, pero no lo soy. Y en países como Brasil o Argentina, la media de vida de una mujer trans son 35 años. El índice de suicidios en la comunidad trans es altísimo. Es decir, me parece que es importante que se hagan artefactos culturales como, por ejemplo, Veneno, que está bastante bien hecha y que muestra la historia de Cristina, pero también me parece que es importante hablar de este otro lado oscuro que está alrededor de las personas trans, que es el ostracismo social, los asesinatos, por ejemplo, en Estados Unidos, son escandalosos y la gente que asesina a una mujer trans están súper impunes. Es decir, es como si hubiesen matado a un perro.
Y me parece que hay que contar nuestras historias, pero también hay que recordarle a la gente, esto es lo que nos pasa, sin caer en el victimismo ni en la lágrima fácil, que a mí me parece que es una cosa que tampoco nos ayuda mucho, sino que la gente nos vea como las luchadoras y las supervivientes que somos. Recientemente, como sabemos, ha salido esta estrategia de la Unión Europea 2020-2025 y en esta estrategia se habla de uno de los puntos importantes que es la autodeterminación de género de las personas trans. Aquí en España, durante este año, hemos estado luchando contra estos discursos de odio, de discriminación, de invisibilización, de borrado, de no reconocimiento de nuestras identidades. Y estamos luchando por una ley estatal. ¿Por qué crees que sería importante esta ley estatal para las personas trans y de no discriminación del colectivo en general? Hombre, pues sería importante por la propia autodeterminación. Es decir, yo me cambié el DNI y los papeles cuando salió la ley de identidad de género, pero claro, necesitabas que otra persona te diera el carnet trans, por decirlo de alguna manera. Es decir, dependías de que un psicólogo te diagnosticara disforia de género, de que un endocrino dijera que llevabas más de 2 años de hormonación. Y sin embargo, la ley nueva, la ley transestatal, lo que quiere es que la gente se autodetermine. Es decir, que yo pueda ir a un sitio y decir, mira, soy Roberta, no soy X. Y lo que quiero es que me cambies los papeles y que me des una documentación acorde a mi género real. Lo que pasa es decir, pasa lo mismo que pasó cuando el matrimonio igualitario. Es decir, ahora la gente se va a casar con cabras. Es decir, como una serie de personas que están como muy sacadas y que de repente piensan que todos los hombres del mundo se van a hacer mujeres. Eso no va a pasar. Los hombres no quieren ser mujeres. Es decir, solo las mujeres queremos ser mujeres porque lo somos. Es decir, no es que lo queramos ser, es que lo somos y no podemos ser otra cosa. Pero no, es decir, yo cuando leo algunos, porque soy muy empática, y cuando leo algunos de los argumentos de las TERF, incluso puedo llegar a entenderlas. Es decir, ese miedo que tienen de que un violador de repente diga que es una mujer, pero es que aunque un violador se diagnostique mujer o diga que es una mujer, eso no lo va a eximir de haber violado. Es decir, es que eso no va a pasar. Y además, honestamente, no creo que un violador quiera decir que es una mujer. Es que es una cosa muy disparatada. Yo puedo llegar a entender el miedo hasta cierto punto, pero me parece que son miedos que vienen de un desconocimiento brutal de lo que somos las mujeres trans. Totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo contigo en esto y creo que es importante en esta línea es decir, visibilizarnos, que conozcan nuestras historias, contar, como tú dices, antes se contaban, pero ahora quizá estas historias se hacen más visibles. Quiero terminar preguntándote cómo ves a la letra T dentro de los colectivos LGTBI. ¿Estamos visibilizadas, todavía invisibilizadas? ¿Qué nos faltaría ahí? Hombre, como tú has dicho, la letra T en el colectivo ha sido bastante invisibilizada. Muchas veces por la letra L y por la letra G. Que no se ponga todo el mundo, porque cuando dices esto es como el not all men, no todos los hombres somos violadores. No, por supuesto que, es decir, yo tengo hermanas lesbianas y hermanos gays, pero sí que es verdad que ha habido como un cierto rechazo hacia la T muchas veces históricamente. Es decir, es mítico el vídeo este de Silvia Rivera que quiere hablar en el Pride de Nueva York y no la dejan cuando ella estuvo en los disturbios de Stonewall. Es decir, cuando todos esos gays y lesbianas que estaban allí sentados estaban empezando a reclamar sus derechos por personas como Silvia. Yo creo que nos estamos entendiendo más. Algunas veces yo sí que noto cuando le doy un toque a alguien del colectivo, estás haciendo algo que puede sonar transfobo, en vez de decirte tienes razón y escucharte, se te pone muy a la defensiva. Pero bueno,
para eso estamos, para educarnos todos. Es decir, yo a veces también puedo decir algo que es homófobo sin querer, porque todos estamos aprendiendo todo el rato. O puedo decir algo que es racista sin querer. Y si una persona racializada me dice, oye, nena, que esto que estás diciendo, por ahí no vayas, yo lo que no voy a hacer es excusarme. Le presto atención, le digo, pues tienes razón y ya por ahí no voy más. Sí, creo que sí. Esto es muy interesante, esto que dices, que al final creo que es importante aprender, ¿no? Entonces, dentro del colectivo también tener estas voces, que se nos escuche, tener una palabra también, tener representatividad y casi tener empoderamiento. Mil gracias por tu participación. Vamos a continuar con Iranchu. Una vez más, bienvenida, gracias por estar aquí y así estamos completando este abanico de la LTB. Pues gracias a ti por la invitación y por este lujo de mesa. Pues cuéntanos un poco lo que haces. Tú también eres una persona reivindicativa, fuerte, con un discurso potente. Pues a ver qué nos gustaría escucharte un poco. Bueno, yo tengo que reconocer que hace relativamente poco tiempo que me siento del todo legitimada para hablar en espacios así como parte de la mesa, ¿no? Porque yo como mujer lesbiana identificada públicamente, pues suelo decir que soy conversa y reciente, ¿no? Porque yo durante mucho tiempo he tenido prácticas heterosexuales y me he posicionado ahí con una incomodidad bastante grande, no lo voy a negar, pero de alguna manera cuando yo me empecé a significar y a visibilizar como lesbiana, que fue prácticamente en cuanto empecé a tener prácticas sexoafectivas o relaciones sexoafectivas con mujeres, yo suelo decir que es una experiencia privilegiada, porque yo pues tengo a mi alrededor un montón de mujeres y de hombres gays y de personas trans o no binarias o de personas bi que tienen una experiencia complicada de las violencias que han vivido y pues de un proceso conflictivo interno siempre condicionado por las violencias externas, hasta que han sido capaces, me ha gustado mucho lo que decía Roberta, ¿no? Hasta que su proceso de creación de identidad les ha llevado a una identidad en la que se sintieran, que esto lo he apuntado a Elisa, ¿no? Que se sintieran a gusto y tranquilas, que parece una cosa como tan naif, ¿no? Y sin embargo, encontrar una identidad en la que te sientas a gusto y tranquila te lleva a la vida, ¿no? Entonces, claro, yo siento que fui un poco privilegiada porque en el momento en el que tuve relaciones sexoafectivas con mujeres me sentí comodísima con mi proceso de identidad en ese momento y además muy segura con explicitarlo en mi entorno personal, pero también públicamente, porque yo ya era una feminista con pues con un cierto recorrido y con una cierta visibilidad. Y lejos de suponer un problema o de considerar yo que era un espacio de inseguridad, todo lo contrario, ¿no? Me parecía como que era una oportunidad para dar visibilidad de paso, ya que yo estaba en espacios y tenía voz como mujer feminista, pues de paso dar visibilidad pues a las lesbianas y en la medida de lo posible al colectivo, ¿no? Pero yo sé que es una práctica privilegiada y que eso también ha construido mi postura. O sea, hay un montón de trabajo personal de violencias autoinfligidas y de violencias vividas por el entorno que ha vivido la mayoría de las personas del colectivo LGTB y sobre todo personas de mi edad para arriba, porque esto sí que lo comparto con Roberta, yo creo, y también Elisa lo ha hecho mención, ¿no? Yo creo que tengo clarísimo que es fruto de las luchas, tanto de la lucha feminista como de la lucha del colectivo LGTBQ, que la situación en la que estamos ahora, pero o sea, las cosas resultan bastante más fáciles en general, ¿no? Entonces yo siento que, bueno, pues como casi que tuviera una especie de responsabilidad añadida por como no me he tenido que vivir este proceso y de identidad violento conmigo misma y violento con mi entorno, pues porque mi entorno ya, la verdad, que no creo que fue una gran sorpresa y desde luego no supuso cambios traumáticos a mi alrededor o nadie me los expresó, pues como la responsabilidad de llevarlo como algo visible, bueno, pues como parte de yo creo que es nuestra lucha, ¿no? Que para mí ha dicho Roberta una palabra que es muy importante, que es miedo.
pero para mí hay una palabra que es casi como tenía que ser nuestro objetivo, ¿no? Que es el romper el discurso de la normalidad. Yo creo que hemos conseguido que no haya, o que hemos conquistado muchos espacios en los que no haya una violencia explícita y que si la hay, tienes refugios, es decir, si cada vez más, pues si tienes una familia que no te acepta tal y como eres, es más fácil conseguir un refugio o construimos comunidades que son cada vez menos clandestinas y que incluso tienen más visibilidad, más voz y más agenda incluso en las instituciones, pero creo que todavía eh, formamos parte un poco como de esta, como somos identidades subalternas. Y yo creo y estoy muy, y no quiero salir de la disidencia, porque me parece que la disidencia es una estrategia de lucha y que tenemos que ser disidentes con el capitalismo, con la heteronorma y con, y con el sistema colonial y racista que nos atraviesa, pero creo que romper con el discurso de lo que es normal y de lo que no, es un reto, aparte que a mí me apetece un montón y me parece divertidísimo, porque ¿no? Todavía hay gente que te dice, bueno, yo te quiero igual, yo te acepto como eres, me parece muy bien, te dejamos trabajar aquí, te toleramos en esta familia, te toleramos en este espacio, pero es, claro, yo como viví la lesbofobia ya cuando era muy mayor y estaba muy cabreada con todo el mundo, era como es que yo no quiero que me toleréis, ni que me aceptéis, es que no tengo nada que, esto no es, bueno, esto es lo que habéis oído todas muchas veces, ¿no? Esto no es una fase, no se me tiene que pasar y no le tengo que buscar una explicación. Entonces, me parece, bueno, yo decía, pues por aportar, al final mi experiencia vital creo que tiene, espero, esto también es una esperanza futuro, que tiene como más gracia proyectándose hacia adelante que haciendo una lectura de mi trayectoria, que ha podido ser eh, casi decepcionantemente normal, pero que precisamente eso, ¿no? Que genera espacios de oportunidad para romper con un discurso de la normalidad que además es desde el efecto sorpresa muchas veces, porque yo he hecho hasta un monólogo de humor haciendo risas de que las tres cosas que para mí me identifican son tres cosas que no parezco, que es feminista, lesbiana y vasca. Y mira que me afeito la cabeza y me pongo piercings y todo, pero hay algo que en mi manera de, en mi performatividad, que no concuerda con el estereotipo de ninguna de esas tres cosas, ¿no? Entonces, para mí, ahora mismo el reto de personas que estamos en determinados espacios de relativo privilegio, al menos en cuanto a visibilidad, es romper con el discurso de la normalidad. Qué interesante esto que dices. Hay que romper con ese discurso y con esos mensajes, ¿no? Que decías, yo te tolero, yo te acepto. Es que no, no, no. Exijo derecho y exijo respeto. Hace un tiempo leía del famoso beso rosa que se dio entre dos mujeres que fue terriblemente condenado. Y también te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo ves el proceso? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos crecido? ¿Las mujeres lesbianas están más empoderadas, más visibilizadas hoy en día? ¿Qué reivindicaciones todavía hay que seguir conquistando? Bueno, yo creo que es evidente que hemos avanzado, pero yo siempre tengo claro que es muy importante la referencia a lo colectivo, ¿no? O sea, lo que hemos avanzado ha sido fruto de una lucha de reivindicar, además de reivindicar espacios que no impliquen asimilación, ¿no? Yo creo que pasaba un poco con también lo que decía Elisa y siento que con las mujeres trans puede pasar también, que el sistema patriarcal y heteronormativo está dispuesto a aceptarnos, que este verbo ya me produce bastante rechazo, en la medida en que respondamos a la feminidad, vale, raritas, pero femeninas, ¿no? En el sentido femenina, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De cumplir con la norma de la norma estética, de la norma de nuestros cuerpos, de la norma de ser objeto de deseo y no sujetas deseantes. Entonces yo creo que como parte del discurso de la disidencia, yo creo que las mujeres lesbianas organizadas, porque yo creo que la organización colectiva es la clave al final de todas las conquistas y lo vimos, si nos está viendo una Argentina, les mando un beso porque lo vimos ayer, ¿no? Lo que han conseguido las compañeras argentinas saliendo a la calle. Entonces, creo que o sea, el reto, que son los avances que hemos conseguido, pero los retos que tenemos por delante,
es seguir rompiendo con que la feminidad obediente sea una condición indispensable para vivir una vida sin violencia, ¿no? Entonces, no te tengo que resultar atractiva, no te tengo que entrar en tus cánones eróticos, no voy a... Es que no nos estará viendo mi madre, pero me acuerdo que cuando se lo conté, su reacción fue, bueno, no pasa nada, te queremos igual, que esto es lo que te dice tu familia siempre que les das un disgusto, pero no montes escándalos. Y es algo que no me había dicho nunca cuando ella estaba tranquila con mi heterosexualidad, ¿no? Como esta idea de que dicen, que no es que esté haciendo el paralelismo con mi madre, pero que dicen los fascistas de nos da igual a quien quieras, pero hazlo en tu casa, ¿no? Es decir, que la condición no sea que no escandalicemos y que respondamos, o sea, que nos hagamos pasar por mujeres normales, entre comillas. Yo por eso creo que la aportación, pero también el reto es contribuir todo lo que podamos a romper con el discurso de la feminidad, que para mí es, o sea, para mí el discurso y la construcción de la feminidad y la construcción de la masculinidad están detrás de la mayoría de los problemas de todas las personas del colectivo LGTBQ. Entonces, creo que ha sido una aportación, pero creo que todavía tenemos mucho, mucho trabajo en este sentido, ¿no? Que no sean aceptadas solo las lesbianas que no lo parecen, que es esta cosa extraña también de qué significa parecerlo, ¿no? Me parece súper interesante esto que dices, porque yo creo que a muchas mujeres este tema de decir, de intentar encajar a veces en esta normalidad que nos presenta la sociedad, nos puede crear situaciones de ansiedad, de frustración, incluso de una lucha incesante por querer ser aquello que nunca vamos a ser. Y lo vivo a veces como mujer trans por miedo a no sufrir discriminación, a no sufrir rechazo. Entonces, creo que cuando rompemos con esto es cuando podemos decir mujeres en plural, mujeres diversas, mujeres cada una como es, con toda su riqueza. Estuve escuchando esto en el tornillo, esto que tú muestras, y hay cosas que dices, ¿qué podemos hacer frente a estas ideas erradas que se lanzan sobre las mujeres feministas como violentas, feminazis, amenaza para los hombres? ¿Cómo cambiamos este discurso? ¿Cómo podemos decir, oye, no somos esto, somos otra cosa? Pues es que, claro, es un discurso inventado a propósito, porque es muy curioso. Hay una frase que dice Virginie Despentes en Virginie Despentes, para las que habléis bien francés, que dice en una entrevista que le hace Pablo Iglesias, que dice, yo sé lo que dice, pero también me gusta imaginar lo que pensó por dentro, ¿no? Que dice, el feminismo es el único movimiento revolucionario que no ha matado a nadie. Y me gusta fantasear que pensó todavía. Es decir, somos un movimiento con siglos de historia, eh, que se ha desarrollado en todos los contextos, universal, o sea, universal en el sentido expandido en todo el mundo. Afortunadamente, los contextos locales y las diferentes realidades cada vez están contribuyendo más a tener una voz propia en el feminismo, pero un movimiento de 3 siglos, que atañe a la mitad, cuando menos, de la humanidad y que está extendido por en todo el mundo, no hemos matado a una sola persona en nombre del feminismo, que se sepa, y nos comparan con los nazis. Es que a mí ahí me hace gracia lo que dice Patricia Sornosa, que es dónde están los campos de exterminio de las feministas, ¿no? O sea, ¿dónde está toda esa violencia que se supone que hemos ejercido para generar un discurso de que somos violentas? Es que es propaganda tan insostenible que a mí a veces hasta me cuesta imaginar que haya que ser pedagógica para desmontarla. ¿Cómo puedes llamar violentas a gente que tiene víctimas cada día en su propio bando y que nunca se ha planteado la violencia como una estrategia de lucha? Otra cosa es que igual haya algún colectivo feminista ahora en algún sitio del mundo planteándoselo o que alguien lo ponga sobre la mesa en la agenda, pero nunca hemos planteado la violencia como estrategia de lucha. De hecho, la autodefensa feminista es una propuesta que tampoco, que tiene ya un cierto recorrido, pero que es relativamente reciente, y es como autodefensa, ¿no? Con la consigna de, de nunca empezar nosotras, ¿no? Entonces, a mí es que me parece un argumento tan claramente interesado el disfrazarnos, que además ha sido históricamente, se lo decían a las sufragistas
se lo decían a las mujeres que lucharon en la Revolución Francesa, que estaban, ¿no? Que eran locas y peligrosas, las desterraban y las metían a la cárcel. En realidad, lo que tienen miedo es a que porque cuenta, o sea, el patriarcado cuenta con nuestro miedo y con nuestra sumisión. Entonces, a lo que tienen miedo es a que dejemos de obedecerles y de no responder a la sumisión. Y luego tienen miedo a que algún día les hagamos lo mismo que nos han hecho ellos a nosotras, pero que esto, hasta donde yo sé, no es el plan. O sea, que a mí me parece un argumento tan interesado, tan falso y tan propagandístico que a veces siento que no hace falta ni desarrollar argumentos pedagógicos para desmontarlo. Lo desmonta la realidad de nuestra lucha. En esta línea hay un término que me ha llamado mucho la atención y que me parece importante y sí me gustaría que nos profundices. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de justicia feminista? Bueno, a mí me parece un tema apasionante, pero bueno, que además yo siempre remito a las compañeras que están trabajando en esto, que yo el trabajo que más familiarizada estoy es con el de Laia Serra y con el de Violeta Siego, pero me parece fundamental el hecho de nosotras, ¿no? Siguiendo un poco lo que plantea Audre Lorde, de que no se puede desmontar la casa del amo con las herramientas del amo, la justicia patriarcal, que es, por desgracia, la justicia tal y como la conocemos ahora, la justicia sistémica, pues no nos sirve. Porque no, bueno, pues porque es patriarcal, porque considera, tiene un relato propio sobre lo que es violencia y tiene un relato propio sobre lo que es justo y sobre lo que es reparación. Entonces, desde la justicia feminista, que yo está muy relacionada con el antipunitivismo, pero yo creo que va mucho más allá del antipunitivismo, es hablar de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Es decir, que nosotras lo que queremos es una justicia que pregunte de verdad qué es lo que ha sucedido y que ponga el foco sobre lo que ha sucedido, que no, o sea, que la violencia machista es la única expresión de violencia y el único delito en el que se le exige a la víctima que demuestre, ¿no? La violencia sexual tú tienes que demostrar que te resististe y en un robo o en un allanamiento de morada o en otro tipo de violencia no tienes que demostrar que te resististe, ¿no? Entonces aquí hay algo muy patriarcal o la propia idea de consentimiento o lo que aprendimos con el nefasto, pero que nos ha hecho aprender mucho sobre justicia patriarcal, juicio de la manada, ¿no? De lo que se considera violento, lo que se considera intimidatorio, lo que se considera consentimiento, ¿no? Entonces, resulta que tenemos un marco de justicia que además la extrema derecha y el fascismo ha conectado mucho por ahí, que a todo lo quieren solucionar con pena de muerte, cadena perpetua, bueno, pena de muerte porque no se atreven, pero algún día se atreverán, ¿no? Y nosotras tenemos claro, y además es, bueno, es que esto lo dice Angela Davis, ¿no? Que es la gran abolicionista de las cárceles con ese discurso, ¿no? Es que la gente, las cárceles no son un espacio de reinserción, la gente sale más violenta. Y nosotras queremos verdad, que no se nos cuestione nuestra palabra, justicia, es decir, que se apliquen parámetros justos y que no estén relacionados normalmente con la raza y con la clase ni de la víctima ni del agresor, reparación, que además es una figura que a mí es complicada a veces de entender, pero que me parece clave, que es que muchas veces la víctima lo que necesita no es que esa persona se pudra en la cárcel, sino que reconozca lo que ha hecho o que pierda la posición de prestigio que le ha permitido hacerlo o que, bueno, pues que hay muchas otras maneras de reparar que no necesariamente la económica. Y luego la garantía de no repetición, es decir, que las instituciones no pueden hacer que cada víctima de violencia o que cada agresión o que cada feminicidio es un caso aislado. Nosotras por eso lo gritamos en las manis, no es un caso aislado, se llama patriarcado. Es que no me puedes tratar a cada agresor como un ser que ha aparecido ahí sin contexto. Lo que tienes que hacer es generar prevención, educación y políticas públicas que garanticen que cada víctima nos acerca cada vez más como sociedad a que sea la última, ¿no? Entonces, es pues, mucho más complicado que lo que yo he explicado y además las compañeras juristas lo explican mucho mejor, pero a mí me parece un discurso que como sociedad y como feministas tenemos que admitir, además, joder, el colectivo LGTBQ, imaginaros el aprendizaje que tenemos en eso, ¿no? Que nos han metido a la cárcel por ser lo que somos, ¿no? O sea, la justicia es patriarcal, pero es profundamente transfoba, homófoba, lesbófoba,
¿no? Entonces, y va contra todas las personas que no tienen una identidad y incluso un aspecto normativo, ¿no? Entonces, joder, desde ahí yo creo que tenemos muchísimo trabajo que hacer de que sea verdaderamente justicia y que sea feminista desde el punto de vista de tener en cuenta todas las formas de opresión, ¿no? Pues me ha encantado escucharles a las tres. No hemos terminado todavía porque hemos hablado de cada una de las letras. Y ahora sí, estas preguntas van a ser más en términos generales, así que las podemos ir respondiendo de manera libre. Y estamos hablando durante todo este tiempo de sororidad, feminismo, la importancia de estar juntas, de luchar juntas contra este sistema, contra el patriarcado. La pregunta es simple, sencilla, pero yo creo que necesita profundidad también. ¿Por qué es importante el feminismo para nosotras? Si quieres, Elisa, puedes comenzar. Siempre se me olvida encender el micro. O sea, para mí el feminismo fue la puerta de entrada a entender el mundo como un lugar en el que a mí me atravesaban opresiones estructurales, ¿no? O sea, yo primero me di cuenta de que yo había sufrido violencias machistas y luego después, a partir de eso, me di cuenta de que también había sufrido violencias bífobas, ¿no? Entonces, a mí me parece imprescindible, o sea, no es ya que el colectivo LGTBIQ+ y el feminismo tengan que aliarse, es que uno sin el otro no tiene sentido, porque si no caen todas las violencias, o sea, una lucha social que no tiene en cuenta el resto de luchas sociales, para mí no es válida. Y no digo o sea, evidentemente es lo que decían Roberta y Iranchu, ¿no? Que estamos aprendiendo y que vamos incorporando lo que vamos aprendiendo, ¿no? No es que tengamos que estar ya deconstruidas desde el minuto cero, pero sí tener esa intención de, como decía Roberta, escuchar a las personas que pertenecen a colectivos al que nosotros no pertenecemos porque tenemos ese privilegio e incorporarlo a nuestra lucha, igual que ellas van a hacer lo mismo con las nuestras, ¿no? Una cosa sin la otra no tiene sentido. Entonces, por eso todo pues eso, a mí me da mucha rabia que las PERF se autodenominen feministas, ¿no? Porque es que es contradictorio, o sea, si no es para todas, no es feminismo, ¿no? Y con el colectivo LGTBIQA+ me parece lo mismo. Entonces, bueno, o sea, es que es absurdo, o sea, no tiene sentido hablar de una cosa sin hablar de la otra, para mí. Muchas gracias, Elisa. Roberta, si quieres, continuamos contigo. Para mí, yo descubrí el feminismo tarde. Siempre desde pequeña tuve necesidad de espejos en los que mirarme y llegué antes, por ejemplo, al punk que al feminismo. Y llegué al feminismo a través de Virginia Despentes. Mi amigo Víctor Mora me regaló Teoría King Kong y yo me leí en un avión, me acuerdo, el libro de una sentada y dije, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice esta mujer de la primera letra a la última. Entonces el feminismo a mí me ha servido para entender cómo funciona el mecanismo del patriarcado y así desactivarlo. Y así entender también cómo ejerce violencia sobre determinados cuerpos y sobre determinados géneros y quitarte tú la culpa, porque la violencia tiene un mecanismo muy perverso y cuando eres víctima de violencia cargas con la culpa. Es decir, te da miedo decirlo, te da miedo expresarlo, te da miedo molestar si lo cuentas. Entonces el feminismo es como, mira, no, a mí me ha pasado esto que me ha pasado no es culpa mía, y eso te libera un montón. Yo he de reconocer que me peleé un poco con el feminismo a raíz de las TERF, hasta que entendí que la apropiación de las TERF del feminismo es como la apropiación de la ultraderecha de la libertad de expresión. Es decir, no, lo que usted está haciendo no es libertad de expresión, es fascismo. Y lo que las TERF hacen no es feminismo, porque el feminismo es para todas, incluidas las mujeres trans. Y voy a parar, porque no me gusta hablar tanto de las TERF, porque al final siempre terminamos hablando de las TERF. Entonces, para mí el feminismo ha tenido esa importancia en mi vida. Interesante.
Iranchu. Bueno, es que para mí, una amiga me dijo una vez que cuando tienes una ideología que responde a todas tus preguntas te has vuelto fundamentalista. Y seguramente ya de ahí no salgo ya, ¿no? Pero es que para mí el feminismo es el marco teórico, el marco de lucha y el marco vital. Es decir, esto se lo escuché una vez a Nerea Barjola decir que todas las propuestas institucionales en contra de la violencia machista, incluso las políticas públicas, hasta las más evidentes, han sido extraídas del feminismo. Es que el feminismo históricamente ha teorizado contra la desigualdad. Evidentemente empezaron a teorizar sobre la desigualdad las mujeres, sobre la desigualdad que ellas encarnaban, y normalmente eran señoras blancas burguesas académicas que tenían tiempo y dinero para investigar y pensar y escribir, pero a lo largo de la historia se han ido ampliando estos sujetos y de pensar sobre la desigualdad cada vez se ha ido entendiendo más la desigualdad y todas las desigualdades y los sistemas que entran en intersección, ¿no? Entonces, desde ahí, desde quienes han planteado el marco teórico, se ha construido la lucha, además de una manera muy paralela. Yo creo que es muy difícil encontrar a una teórica del feminismo que no haya entendido que haya que estar peleando en la calle y que en realidad las que estamos en la calle, a veces sin saberlo, pero estamos haciendo referencia a lo que otras han pensado. Lo que pasa es que lo hemos ido recogiendo pues de lo que has leído, lo que te han contado tus amigas o lo que has escuchado y se ha construido colectivamente en los espacios, ¿no? Y luego, como marco vital también, o sea, yo creo que bueno, estoy completamente de acuerdo en lo que habéis dicho las dos. Lo que decía Elisa es que para mí es el marco para entender todas las violencias que me atraviesan y las que no me atraviesan también, ¿no? O sea, yo siempre digo, cuanto más feminista soy, más consciente soy de las opresiones que no encarno y por lo tanto soy mejor feminista si es que esto existe, ¿no? Entonces, para mí ha servido para entender las violencias que encarno yo, pero también los privilegios que habito. No podría haber entendido el privilegio de raza que yo habito sin haber, ¿no? Sin haber leído feminismo negro o escuchado a feministas negras. Y para mí, por ejemplo, con la cuestión trans, es que nadie me ha tenido que explicar que las mujeres trans también. Es que es como, es que a mí me parece difícil o sea, yo también a veces intento empatizar, pero me parece difícil de empatizar porque el feminismo ni en el que yo he leído, ni en el que yo he militado, ni el que yo vivo, entra el definir el sujeto político desde dentro expulsando a otras, ¿no? Además es que yo ni me acuerdo a quién habré leído esto, pero los sujetos políticos de las luchas, o sea, los define la opresión, es decir, el sujeto político de la lucha es todos los que no somos el opresor, y todas y todes. Entonces, no sé, a mí me parece lo que decía Elisa, es que no es que son luchas hermanas, es que, pero no en mi teoría y en mis lecturas, sino en mi experiencia vital. Aquí en las calles de Bilbao hemos estado luchando juntas siempre y el 28J siempre ha sido una fecha en la agenda feminista y el 8 de marzo y el 25 de noviembre siempre han sido una fecha en la agenda LGTB, ¿no? Es que, o Q, incluso cuando todavía no la denominábamos así. Entonces, bueno, es que a mí me parece clave. O sea, yo no entiendo un intentar sobrevivir en este sistema sin que sea desde una perspectiva feminista. Pues gracias, me parece súper interesante esto que están diciendo. En estos tiempos está sonando mucho la palabra feminismo. Hay personas que están más familiarizadas con ella, otras casi no. ¿Qué les diríamos a estas personas que dicen, que el feminismo y de repente dicen, yo respeto eso, pero no sé qué es? Y hay gente que se está preguntando, decir, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ser feminista? Incluso muchos hombres. ¿Qué mensaje les lanzamos a estas personas? Elisa. Yo la verdad que es que he llegado a un punto ya que me he hartado de hacer pedagogía, la verdad. O sea, estoy un poco hasta el moño de hacer pedagogía porque me parece que ya hay suficiente material pedagógico producido por compañeras, por su trabajo, por su tiempo y por su dedicación, como para
tener yo que responder preguntas que te las puede responder Google, porque si busques en Google cuando te pica un poco la garganta a ver qué es, pues busca también el machismo. O sea, yo creo que hay ciertas cosas que yo ya no hago pedagogía, a no ser que me apetezca o a no ser que me pilles en un momento de, bueno, tal, ¿no? Pero, porque es que es lo que decía Iranchu, joder, es que la propia realidad te está desmontando los argumentos que me estás dando y luego también que hay argumentos en contra de los feminismos que solamente se sacan para desmontarte a ti el feminismo, ¿no? O sea, cuando hablan de, no, es que claro, porque los hombres, que es que esto me parece que estamos en 2015, de verdad, los hombres que lo pasan muy mal, que las tasas de suicidio en hombres, no sé qué, es como, a ver, uno, eso ya lo hemos desmontado hace muchísimo tiempo, míratelo, porque eso tiene que ver con la masculinidad hegemónica, y dos, solamente te importan esos hombres, solamente te importan esas tasas para desmontarme a mí el discurso, porque luego en tu vida no sacas esta conversación, no te preocupas por ello, no haces nada al respecto, ¿no? O sea, solamente lo utilizas como arma arrojadiza para desmontarme mi discurso. Entonces esas mierdas yo ya no las quiero decir, perdón, pero, o sea, yo estoy muy harta. Entonces, con la bifobia yo sigo haciendo pedagogía porque me apasiona el tema, porque me parece que estamos muy atrás todavía en cuanto al reconocimiento de esto. O sea, no es como el feminismo, que me parece que ya como que se ve un poquito mal si dices algo en contra de, o sea, estos argumentos ya manidos de antifeministas, me parece que ya como que está un poco mal visto, ¿no? Con la bifobia creo que todavía no pasa, creo que seguimos siendo un poco como la broma, ¿no? O como que no se toma muy en serio que existe realmente la bifobia o la propia bisexualidad y tal. Entonces, bueno, pues con eso sí que tengo más fuerza y ganas de hacer pedagogía de momento, pero con el machismo ya, o sea, no. Míralo en Google. Lo siento. Estupendo. A no ser que seáis adolescentes, o sea, porque a mí con la pedagogía sí que me gusta mucho hacerla Sí. con jóvenes y creo que está la cosa bastante mejor que cuando yo estaba en el instituto, la verdad. Eso también creo que... El otro día participaba en una charla de jóvenes universitarios, de estudiantes de medicina, y entre ellos había muchos jóvenes que decían, ¿y yo qué puedo hacer, ¿no? Ante esto del feminismo? Y yo creo que es buena esa pregunta que se hagan, porque parece que en algún momento se puede entender, pues el feminismo de las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hay personas que cada vez más están cuestionándose y preguntando, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Puedo ser feminista o no puedo ser? Pero bueno, está bien lo que nos explicas también, ¿no? Roberta, ¿tú qué nos dirías? Hombre, mira, a mí, por ejemplo, el contacto con la cultura me salvó la vida desde pequeña. Es decir, encontrar en la cultura popular, en las series de televisión, en las películas, en los museos, referentes, para mí fue muy importante. O sea, tener 13 años y ver a Boy George por televisión fue como si se me apareciera la hada madrina, me diera con un martillo en la cabeza, me la abrieran dos y me demostró que no era la única rara del mundo. Entonces yo siempre he defendido que la cultura, que es esa cosa que nos quieren vender como que es algo abstracto, que pertenece a las élites y demás, pertenece al pueblo. Y a mí me parece que el feminismo es igual. Es decir, desde el patriarcado nos lo quieren vender como una cosa que es muy difícil, que es muy abstracta, que es solo de mujeres que están solas, con gatos, locas. Es decir, como una cosa que no es cool. Y el feminismo es cool y el feminismo pertenece al pueblo. Es decir, el feminismo es la idea radical de que los hombres y las mujeres son iguales. Y me parece además que a estas alturas de la historia es tan fácil como ver con todo el background que hemos tenido de guerras, de maltrato, de genocidios, de asesinatos, que tenemos que ser buenas personas. Suena muy buen rollista. Yo no soy nada buen rollista, pero es verdad. Es decir, si eres blanca, ¿por qué tienes que odiar a los negros? Porque eres una chunga. Es así de sencillo. Yo es que lo veo así de fácil. Si tú eres una mujer cis, ¿a ti qué te importan las mujeres trans? Si eres hetero, ¿qué más te da que se casen los gays y las lesbianas? Es decir, vivir y dejar vivir. Es así de sencillo. Y el feminismo nos ayuda a eso, como nos ayudan otras teorías sociales. Pero el feminismo en este caso es muy necesario para entender cómo funciona el mundo y no ir por el mundo dando palos de ciego, que a veces se los damos a otras personas, sino vivir con el mayor respeto posible hacia el resto del mundo. Y además una cosa que quería decir antes, cuando estaba hablando Iranchu, sobre
las luchas y el hermanarse el colectivo LGTB con el colectivo feminista, es que yo no entiendo que tú puedas estar en contra de una opresión y no estés en contra de todas las opresiones. Es decir, es que ese es el truco. Es decir, no puedes estar en contra de que los hombres asesinen a mujeres, pero te parezca bien que linchen a negros en Estados Unidos, por ejemplo. Gracias, Roberta. Iranchu. Bueno, yo me pasa un poco, estoy otra vez de acuerdo con las dos. Yo también estoy bastante harta de hacer pedagogía. Yo también mando a la gente a Google porque es 2020. No me puedes preguntar si el feminismo es lo contrario del machismo, porque es como preguntarme, es que no sé, o sea, ¿no? La desinformación a estas alturas sobre determinadas cuestiones yo creo que es una opción política casi, ¿no? Entonces yo lo que sí creo, a mí me impactó mucho una frase de Preciado que decía, si no sientes la violencia probablemente es porque la estás ejerciendo. Entonces muchas veces cuando la gente tiene dudas o incluso cuando pregunta con toda su buena voluntad qué puedo hacer, pues seguramente si tu pregunta es qué puedo hacer, probablemente la respuesta es piensa que puedes dejar de hacer, ¿no? Porque yo creo que para una de las cosas que más sirve el feminismo, y va un poco también por donde iba Roberta, es para entender la idea de privilegio, pero no solo cuando afecta a otras personas y tú estás en la posición de opresión, sino también cuando te afecta a ti. Entonces, para mí, la frase de Kate Millett de lo personal es político funciona cuando estás hablando de un sistema en el que tú encarnas la opresión, pero cuando tú encarnas el privilegio casi habría que darle la vuelta, ¿no? Lo político es personal y lo que tienes que hacer, si estás en esta sociedad y sientes que no sabes muy bien por dónde empezar, probablemente habitas tantos privilegios que lo que tienes que hacer es cambiar tus prácticas personales y cuestionarte por qué vas tranquilamente por la calle, ¿por qué no te da miedo cruzarte con un coche de policía? ¿Por qué no te da miedo ir por la calle de noche? ¿No? Empezar a preguntarte cuántos privilegios habitas, porque además la respuesta que dan todos los grupos que nos odian, desde los fascistas hasta las señoras estas a las que yo no pienso nombrar, es ¿qué? ¿Pero qué privilegios tengo yo? Y era, Cari, pues es que si te los tengo que contar y no los ves, es que los tienes muy atravesados, porque cuanto menos los ves, es que más cómoda estás en ellos, ¿no? Entonces yo a la gente que no sabe muy bien qué hacer, le diría que ya estamos en un momento en el que eso es un poco una cierta candidez que me parece un privilegio en sí mismo, ¿no? Entonces, cambia tus prácticas, porque si vives en la tranquilidad, es que formas parte del problema. Pues a mí no me queda nada más que agradecerles. Roberta, ¿tienes la palabra? Y luego una cosa que, hablando de qué tengo que hacer, es decir, esa famosa frase de actúa normal, es decir, hay personas que a mí me han dicho, es que yo no sé cómo hablar contigo porque eres trans. ¿Qué tal si actúas normal? Es decir, es una cosa tan sencilla, tan no intentar violentar a la otra persona, no decirle que no sabes qué decirle porque es trans. ¿Qué tal actuar normal? Ese es el único apunte que quería decir. Pues yo quiero agradecerles a Elisa, a Roberta, a Iranchu. No las conocía, ahora las estoy conociendo. Qué pena que no sea en directo para darles un abrazo así de fuerte. Gracias enormemente, porque yo creo que lo que nos han dicho desde cada una de estas letras y desde el mensaje de vuestra experiencia, de todo lo que han vivido y reflexionado, es muy importante para todas las personas que nos han escuchado. Para mí es un lujo tener estas tres personas aquí en este día que estamos cerrando este año. Y tenemos pocos minutos, pero quiero dejarles para que nos digan alguna palabra de despedida, de manera rápida casi. Elisa, te cedo la palabra. Bueno, agradeceros a la organización que nos hayáis traído. Para mí es, bueno, ya lo he dicho antes, pero para mí es como un honor compartir mesa con dos personas que son referentes total. Vamos, me ha encantado además también todo lo que se ha dicho y no sé, bueno, que me alegro mucho de que se estén dando este tipo de espacios, que me encanta que sentir que nos estamos escuchando. Antes cuando se estaba hablando de que
que podemos hacer, a mí me resonaba todo el rato que realmente la clave es la escucha, ¿no? O sea, la escucha tanto cuando habla una compañera como que se te active un poco la curiosidad y te pongas tú a buscar y a escuchar en diferido a personas que ya han emitido discursos antes de que tú te hicieras esa pregunta, ¿no? Entonces, que activemos la escucha activa y que esa va a ser, yo creo, la única manera de generar luchas verdaderamente interseccionales. Así que nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Roberta, para despedirnos. Nada, que muchas gracias por invitarme a esta mesa, que me lo he pasado súper bien. Estaba un poco nerviosa porque yo soy muy fan de Iranchu. Entonces, me gustáis mucho las dos, pero en la balanza soy muy fan de Iranchu. Entonces estaba un poco como que me daba miedo hablar porque delante de semejante monstruo, en el buen sentido de la palabra, cualquier cosa que dices suena como a una tontería. Pero bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad. Muchas gracias, Roberta. Iranchu. Bueno, a mí ya me han llamado monstruo, ya este día no puede ir a peor. No, yo encantada. Pues fíjate, a mí lo que decía al principio, todavía me siento un poco no del todo legítima para ocupar, porque al final esto es contribuir y lo hacemos porque queremos aportar a la lucha, pero es ocupar un espacio, ¿no? Y entonces, como estoy además un poco vista en muchos espacios a veces, todavía no me siento del todo cómoda hablando como señora lesbiana, pero bueno, para mí ha sido un lujazo y un placer y bueno, me siento, o sea, para mí políticamente me resulta muy importante estar en espacios así porque, bueno, pues todavía voy así como con la boquita pequeña y consciente del privilegio de haber habitado la heterosexualidad un tiempo que se me hizo larguísimo, por cierto. Yo quería decir, a mí sabéis que me gusta mucho acabar con frases y hay una de Caetano Veloso que no quiero investigar en su biografía porque seguro que era un cuadro y ahí tiene, ¿no? Y tenemos que revisitarlo, pero hay una frase que me encanta que dice que de cerca nadie es normal, ¿no? Y entonces a mí ¿no? esta idea de que en realidad el privilegio es pensar que tú eres normal y las que son raras son las otras, ¿no? Y me parece que con ese cambio de perspectiva ¿no? Que por otro lado es tan queer, ¿no? De no sentir que formas parte del centro, sino que estamos todas en el margen y más cerca del lumpen de lo que podemos imaginar, pues que seguramente articularnos políticamente y escucharnos sería mucho más fácil, ¿no? Así que invito a la gente a la normalidad consciente. Gracias, compañeras. En nombre de la Comisión del Año Temático de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Trans, quiero agradecerles profundamente por estar en esta mesa, por el mensaje que nos han lanzado y que sigamos unidas, que sigamos luchando y que sigamos reivindicando este derecho nuestro que es el de ser mujeres y tener un espacio como todas. Muchísimas gracias. Nos vamos a ver a las 16 con la mesa siguiente, que es de Feminismos y Mujeres Lesbianas, con Gracia Trujillo, Judith Juanquic y Pamela Palenciano. Pues nos despedimos, descansamos y a las 16 nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias. Soy una mujer trans. Desde siempre la gente ha tenido muy claro qué es ser mujer. Es nacer con unos genitales, hormonas y cromosomas determinados y seguir unos roles de género de acuerdo a ellos. Es ser sensible, educada, cuidadora, ama de casa, tener la regla, quedarse embarazada, adaptarse a la norma, ¿no? Para mí es mucho más que eso. Para mí ser mujer es algo que no escoges, pero que sí sientes desde que tienes conciencia. Para mí ser mujer es haber pasado por un cambio hormonal y físico muy duro. Yo no me puedo quedar embarazada, yo no tengo la regla, ni quiero seguir los roles de género de la sociedad. Y eso me hace igual de mujer que a las demás. Ser mujer trans hoy en día no es fácil, porque muchas veces se nos excluye de la lucha feminista, porque se nos considera hombres biológicos. Y se tiene la falsa idea de que queremos borrar a las mujeres. Pero lo que no tienen en consideración es que nosotras, las mujeres trans, llevamos desde años en la lucha feminista, porque nosotras sufrimos la misma discriminación o más que el resto de mujeres, porque nosotras sufrimos las mismas violencias por ser mujer y por ser trans, sufrimos doble discriminación.
Definitivamente creo que ser mujer trans es como ser una superheroína, es como tener un superpoder. Es una gran responsabilidad, pero también es algo muy bonito, es arte, es algo que puede ayudar a los demás. Para mí ser mujer es como ser una flor de loto que nace en el pantano, una flor de loto bonita, resistente, fuerte, pero cuyas raíces se originaron en el lodo, en la suciedad, en la sociedad. Aún así, la flor de loto no rechaza ese entorno, sino que lo abraza, se adapta a él y lo cambia, al igual que nosotras lo estamos cambiando.